qué significa ese tal nivel de conciencia, y todos hablan de ese nivel de conciencia y qué es eso porque es algo súper volado. Pero básicamente es entender que lo que está pasando por algo, ¿sí? El momento ahora, el momento presente está sucediendo de tal manera en la cual nos está diciendo algo. Hacer conciencia simplemente se trata de aterrizarnos al presente, de entender que esto que estamos viviendo en este preciso instante está sucediendo por algo. Está sucediendo porque así tiene que suceder, ¿sí? No hay otra opción, no hay otra razón de que suceda diferente, porque es lo único que puede suceder realmente. No pueden suceder digamos que dos presentes al mismo tiempo, ¿sí? Entonces hacer conciencia es eso, simplemente es entender que así es como está pasando, así tiene que pasar, y ese presente que estamos viviendo es una gran lección que nos está dando la vida, ¿sí? Entonces cuando entendemos esto y empezamos a entender que este presente es lo único que tenemos, ahí dice, cuando sepas administrar lo que tienes en el ahora, ahí tendrás mejores resultados, ¿sí? Muchos queremos ser millonarios, muchos queremos tener un mejor trabajo, tener mayores ingresos, o queremos tener una mejor pareja, una mejor relación con las personas, o queremos tener un mejor físico, o queremos tener, y queremos tener más cosas todo el tiempo. Y en realidad no nos damos cuenta que eso lo único que está haciendo es alejándonos de eso. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de tiempo que tú dures en el futuro, que tú dures en un momento que no sea la hora, más te vas a estar alejando de ese resultado que quieres obtener. ¿Por qué? Porque básicamente la única manera de llegar allá es entendiendo lo que estás viviendo ahora. Por eso se llama hacer conciencia. Entonces, si yo administro lo que tengo en este momento, si yo sé que, no sé, estoy teniendo 2 pesos y quiero tener 10,000 pesos, pues parce, tengo que aprender a administrar primero estos 2 pesos para poder llegar a tener esos 10,000, ¿sí? Si yo quiero tener tal cuerpo, tengo que empezar a administrar el cuerpo que tengo en este momento para poder tener ese cuerpo. Si yo quiero tener X o Y relación, tengo que empezar a entender y a administrar mi propia relación y la relación presente que tengo en este momento, que es la mía, para poder tener una mejor relación. Y así pasa con todo, ¿sí? Cuando aprendemos a administrar los momentos y el presente, cuando aprendemos a administrar los recursos que tenemos en este momento, ahí es cuando empezamos a tener mejores resultados en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en esto. Nos enfocamos en el ahora, nos enfocamos en lo único que tenemos, en darlo todo por este momento, ¿sí? Y ahí viene un factor súper crucial en nuestras vidas que es, no sé si lo han escuchado, se los he dicho en algún momento, y es la diferencia entre fuerza y poder, ¿sí? ¿Qué significa la fuerza y qué significa el poder? Todos hemos escuchado en algún momento que tenemos que esforzarnos mucho, que tenemos que darla toda, que tenemos que sacrificarnos, que tenemos que matarnos por ese sueño, que tenemos que, mejor dicho, hacer lo que pocos hacen. Eso es operar desde la fuerza, ¿sí? Eso es operar desde el miedo. La fuerza opera desde el miedo y el poder opera desde el amor. El miedo a no lograr eso que queremos es lo que nos hace trabajar muy fuerte, pero pónganle cuidado a esto. Lamentablemente ese trabajar muy fuerte está posicionado en el futuro. Está posicionado en creer que hay un futuro mejor que el momento en el que estamos en este instante, ¿sí? Entonces por eso es que constantemente estamos dándola toda, juepucha, matándonos por ese sueño, pero no nos estamos dando cuenta que lo único que estamos haciendo es alejarnos de ese futuro, ¿sí? Porque volvemos al paso anterior en donde les decía, tenemos que saber administrar el ahora, tenemos que saber administrar lo que tenemos en este momento. Y ahí es donde entra el poder. El poder es reconocer quién soy. O sea, reconocer que yo ya tengo todo lo necesario que puedo tener. Que no hay una mejor versión para mí, ¿sí? El mañana, en un año, en 10 años, no hay una mejor versión, ¿sí? No hay un mejor Julián. Yo ya lo soy, yo ya soy esa mejor versión. Tengo que recordar que yo ya soy esa mejor versión para poder vivir en ella, ¿sí? Y eso es vivir en poder es vivir en amor, es entender que todo lo que está pasando en este momento, así tiene que pasar, que no hay otro, como les decía al principio, no hay un futuro mejor a este.
Eso es lo único que tenemos en este momento. Y ahí nos comprometemos con eso, nos comprometemos con los actos. Porque la fuerza es, tienes que tener algo o ser algo para sentirte valioso. Necesitas una mejor versión de ti para ser alguien o sentirte alguien. Y tu percepción es basada en el miedo. Básicamente lo que les estaba diciendo ahorita. Creemos que cuando tengamos algo, creemos que cuando seamos alguien, creemos que cuando nos veamos de tal manera, vamos a ser mejores y vamos a ser más felices. Eso es mentira. Eso básicamente, y es que es un poco complejo de explicar y me paran si de pronto no me hago entender bien, pero es cuando pensamos así, eso quiere decir que estamos teniendo miedo a tener miedo. ¿Qué quiere decir eso? No queremos tener miedo, ¿cierto? Y el miedo básicamente es la resistencia a lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, como tenemos miedo a sentir eso, es que empezamos a hacer muchas cosas y empezamos a esforzarnos para algún día encontrar algo y dejar de sentir ese miedo. Pero entonces por eso les digo que esa es la gran diferencia entre la fuerza y el poder. En el poder no existe ese yo superior o esa mejor versión que me va a hacer sentir mejor. Por ende, voy a dejar de sentir miedo a sentir miedo. Voy a dejar de sentir miedo a no llegar a algún lado. Voy a dejar de sentir miedo a no ser alguien. Voy a dejar de sentir miedo a no encontrar eso que supuestamente busco para ser mejor o ser más feliz. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la gran diferencia y es por eso que ahí es que yo empiezo a darle un contexto diferente a la vida. Y eso básicamente se posiciona en el ahora. Cuando yo todos los días me posiciono en el ahora y yo todos los días intento entender que debo de trabajar bajo poder y no bajo la fuerza, ahí es cuando de verdad yo empiezo a vivir la vida de una manera diferente y empiezo a tener resultados de una manera diferente. ¿Sí? Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hago para encontrar el poder? Y esta rutina es la que yo les recomiendo a cada uno de ustedes que hagan y que la tomen como un hábito básicamente. Y es que, parce, ¿qué hacen? ¿Cuál es el primer pensamiento, la primera acción que hacen cuando se levantan? Todos nos levantamos y lo primero que hacemos es coger el celular. O nos levantamos y decimos como que, qué mamera, yo quiero seguir durmiendo. Todos empezamos el día así, lamentablemente. Y los que no, admirable, ¿sí? Pero en algún momento todos hemos iniciado nuestros días así, ¿sí? Todos hemos iniciado nuestros días con una pantalla, todos hemos iniciado nuestros días echando madres, todos hemos iniciado nuestros días en algún momento no queriendo despertarnos. Y lamentablemente eso es lo que realmente hace que nuestro día no sea lo suficientemente valioso y atractivo para nosotros, y por eso constantemente estamos buscando un mejor día, ¿sí? Pero si ustedes todos los días se despiertan y se ponen como tarea elegir ser más amorosos, conscientemente, cuando ustedes toman la decisión de hoy me voy a levantar siendo más amoroso, o viendo los ojos con los ojos del amor, viendo los ojos desde una perspectiva diferente, viendo las cosas desde el amor, desde todo lo bueno que puede pasar y no desde lo malo, viendo el vaso medio lleno y no medio vacío. Ahí, cuando entendemos eso, sabemos que nos comprometemos con hacerlo todo bien, ¿sí? Entendemos que cada una de las cosas que tenemos que hacer, como las hacemos desde el amor, las tenemos que hacer de la mejor manera. Sin miedo, sin expectativas, sin creer que así tiene que ser porque si no sufro, ¿no? Sabemos que todo es bueno. El amor, yo sé que todos lo hemos sentido en algún momento, de alguna manera, sea desde un perro hasta un niño, hasta la mamá, el papá, el hijo, lo que sea. Todos lo hemos sentido de alguna manera y sabemos lo bonito que se siente amar y ser amado. Entonces, si nosotros metemos esto, si nosotros le metemos esta energía, le metemos esta perspectiva a cada una de las cosas que hacemos, se los juro que vamos a dejar de sufrir, vamos a dejar de creer que juepucha tiene que haber algo diferente en nuestras vidas. No, simplemente nos comprometemos en cada paso a dar lo mejor de nosotros, a hacerlo desde el amor. Y eso, hacer las cosas desde el amor, básicamente es estar en presencia, es saber que si yo tengo que grabar este video, que si yo tengo que dar esta mentoría, que si yo tengo que
cumplir con este horario, que si yo tengo que hacer X o Y cosa, independientemente si me gusta o no me gusta, yo elijo hacerlo desde el amor, elijo disfrutarlo y elijo sentir las cosas desde el amor. Y así es cuando yo empiezo a trabajar desde el poder y no desde la fuerza, ¿vale? Cuando te comprometes con ser más amoroso, se te presentan todas las resistencias que tú has levantado frente al amor. ¿Qué significa esto? Todos en algún momento hemos creído que trabajar desde el amor o no sé, la percepción del amor muchas veces ha sido catalogada como algo malo, como algo difícil, como fue pucha. No sé, todos creemos que encontrar el amor o ver el amor en todas las cosas es algo utópico, que eso lo vemos como si fueran unicornios y nubes rosas y lo vemos tan alejado que la vida, cuando queremos ver las cosas desde el amor conscientemente, nos va a dar de esas cosas esas percepciones que hemos tenido frente al amor. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si yo me comprometo con hacer algo bien, parce, me van a llegar todas las resistencias posibles. Me roban, se me daña el celular, me echan del trabajo, me putea mi jefe, se me pierde esta cosa, parce, algo pasa, me agarro con mi pareja, algo pasa, siempre. ¿Por qué? Porque esa es una resistencia que hemos nosotros vivido durante toda la vida con respecto al amor. Y la única manera de trascenderla o de superarla y poder, digamos que tomar el amor como un principio diario, es cambiando esas resistencias que hemos creado frente al amor, ¿sí? Es creer que es más fácil ver las cosas desde el amor que desde el miedo. Es más fácil y más llevadero saber que el vaso está medio lleno que medio vacío. Es más fácil pensar positivamente que pensar negativamente. Es más fácil creer que todo va a estar bien que creer que todo va a estar mal, ¿sí? Pero para creer eso y para afrontar eso y para aceptar eso en nuestras vidas, lo que les he dicho siempre, es como un videojuego. Va a llegar ese nivel, ese último nivel, ese monstruo que tenemos que enfrentar para poder tener ese resultado, ¿sí? Entonces, cuando entendemos que las cosas malas, entre comillas malas, los conflictos o los problemas que llamamos, no son problemas, sino simplemente son pruebas para crecer, ahí empezamos a entender que son regalos. Los conflictos y los problemas simplemente se presentan en nuestra vida para enseñarnos algo. Entonces dejamos de estar en modo víctima, dejamos de estar en modo miedo, dejamos de estar en modo fuerza, dejamos de creer que es que tenemos que luchar frente a eso. No, empezamos a entender que el conflicto y los problemas simplemente son llamados a la acción, simplemente son llamados a la presencia, simplemente son llamados a, ok, me detengo, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué la vida me está poniendo esto al frente? Recuerden que la vida, todos somos espejos. Recuerden que la vida, todo lo que nos está sucediendo, todas las personas que llegan a nuestra vida, todas las circunstancias, todos los problemas, hasta las cosas buenas también son espejos. Básicamente son alertas que nos está poniendo la vida al frente para que veamos algo. Y ya. Como decía acá atrás, recontextualicemos el conflicto. Entendamos que es algo bueno lo que nos quiere enseñar la vida. Nada es malo ni nada es bueno, todo es percepción. Asimismo, como yo puedo elegir ver algo como un problema, yo también puedo elegirlo como algo bueno. Entonces, cuando entendemos eso, elegimos conscientemente sentir un problema y ver cuál es la lección, cuál es el regalo que hay detrás de esto, qué es lo que nos quiere enseñar. Cuando hay un conflicto, hay un mensaje para estar presente y entender que hay un aprendizaje. Esto es lo que tenemos que entender y esto es lo que tenemos que ver nosotros como seres humanos. Por eso les decía que el peor error es ese. El peor error es creer que va a haber algo mejor que la hora, ¿sí? Entonces el conflicto simplemente es eso. Es lo que yo siempre he dicho. ¿Cuál es la única manera de estar en presencia? A través de los sentidos. Entonces, ¿qué hace el conflicto? El conflicto te aterriza al presente, porque pónganse a pensar, si ustedes se pegan en el dedito chiquito, o se dan en la mula, ¿a ustedes les duele en el futuro o les duele en el pasado? No, les duele en este momento. Ustedes no están pensando como que, ay, puta, me va a doler mañana. No, me dolió en este instante y ya. ¿Sí? Es lo mismo que pasa con los conflictos. Los supuestos conflictos y los supuestos problemas están sucediendo en el ahora, no están sucediendo en ningún otro momento. ¿Sí? Si yo qué sé, si se me dañó el celular, se me robaron algo o lo que sea,
Eso me está pasando en este momento. Si yo sufro y decido seguir sufriendo porque ya me pasó hace 5 meses, pues huevones, tu elección. O si quiero ir toda la vida, no sé, sufriendo porque creo que me va a pasar mañana, es tu elección. Pero todas estas cosas pasan en el ahora, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué la respiración es tan importante para aterrizarse a la hora? Porque es la única manera de hacerlo en este momento. Ustedes no pueden respirar en el futuro. Ustedes no pueden respirar en el pasado. Ustedes recuerdan haberlo hecho. Pero tomo aire. Pero ustedes pueden hacerlo solo en este momento. Y lo mismo con cualquier sentido, ¿vale? Entonces, entendamos eso. Me está pasando algo difícil en este momento, ¿ok? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuál es la lección que me está dando la vida? ¿Sí? Entonces, aquí hay algo que yo he estado investigando frente a muchos millonarios y muchas personas que yo he visto como ejemplos, y todos creen que todo va a estar bien. Todos creen que todo está pasando porque así tiene que pasar. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque, ¿por qué los millonarios sí piensan así? ¿Por qué los pobres no? Si ustedes se ponen a pensar, los pobres están en miedo todo el tiempo. Los pobres creen que tiene que haber algo mejor que lo que tienen en este momento. Los pobres todo el tiempo están con una expectativa y con una ilusión de que va a haber un futuro mejor al que están viviendo en este momento. Y por eso es que muchos no lo tienen, porque se quedan ahí. Y por eso es que muchos que lo tienen no lo pueden disfrutar, porque siguen creyendo que va a haber algo mejor. En cambio, los millonarios conscientes, los millonarios que han llegado a un estado en donde tienen todo lo que quieren tener a nivel pragmático y son felices, es porque entienden que la vida los sostiene, que así es como tiene que pasar, que lo único que tienen que vivir es ese momento, que no hay nada mejor ni peor mañana, que lo único que tienen es el ahora. Entonces, esto es lo que tienen muy en común estos. Todos tienen que ser como estás, todo tiene que ser como está haciendo para que yo pueda crecer. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no vivo los conflictos que tengo que vivir en este instante, no voy a crecer, no voy a trascender, no voy a ser mejor persona, no voy a hacer algo, no voy a hacer eso que quiero ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como ir al gimnasio y no levantar las pesas, porque creemos que solo con ir ya voy a ser más fuerte. No. En la vida, los conflictos, los problemas, los altercados, todo esto que aparentemente nos resistimos a vivir, es como coger la pesa y levantarla repetidamente. La única manera de que la pesa de 10 me deje de pesar tanto es levantándola hasta un punto en el que yo me haga tan fuerte que ya no me pese. Es lo mismo que pasa en la vida, porque las personas viven y viven y viven y viven los mismos problemas. No sé si les ha pasado que tienen personas que, juepucha, usted habla con ellos, no, viene en la lucha, y como, no, que es que el trabajador no sé qué hizo tal cosa, no, que los deudas, no, que me rompieron el corazón, no, que no sé qué. Parce, hay personas que repiten y repiten y repiten los mismos conflictos porque se resisten a ellos, porque no entienden que esos conflictos están siendo una alerta para ellos. Está siendo un mensaje que la vida les está diciendo, hey, güey, despierta, deja de vivir eso, entiende que hay algo detrás de esto que te estoy mostrando. ¿Sí? Pero es la única manera. Entonces, aquí hay algo que yo he aprendido, y es que no es tu labor controlar el resultado. Solo el 25% del éxito depende de ti. Y ustedes dirán, ok, ¿cuál es el resto? Si solo el 25%, mejor porque no tengo que hacer mucho, ¿no? Ok, si solo tengo que hacer el 25%, pues re bien. Y sí, en realidad sí. ¿Por qué? Porque como les he dicho siempre, todo viene de la mente, todo viene de la manera en la que pienso, todo viene de la manera en la que yo pienso, siento y actúo. Entonces ahí entiendo que dependes del contexto, de dónde estoy. Y volvemos a lo mismo de siempre. ¿Con quién hablo? ¿Qué hago? ¿Qué escucho? ¿Qué leo? ¿Qué miro? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando entiendo que este contexto es súper importante, yo empiezo a entender que yo tengo que atraer ese contexto, ¿sí? Si el 25% es lo único que yo tengo que hacer, lo hago. Básicamente me comprometo con hacer ese 25%. ¿Qué es que? Comprometerme con la excelencia. ¿Qué es que? Hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué es que? Actuar desde el amor. Hacerlo y ya.
cuando yo me convierto en eso, cuando yo logro reconocer que eso soy, porque es que ahí es donde entra el tema y es una discordia eterna en cuanto a, ¿es un proceso o es absoluto? La elección de ser lo que yo quiero ser es absoluto, es inmediato, no hay proceso en eso. ¿El proceso qué es? El proceso es entender que día a día yo tengo que elegir serlo. Pero el proceso no existe cuando yo entiendo que es una decisión constante el serlo. Entonces, si yo todos los días me comprometo constantemente y sin titubear y sin dudar que soy eso, el proceso se elimina. Simplemente me comprometo con serlo y ya. Cuando yo me comprometo con eso, cuando yo me comprometo con ser esa mejor versión, yo atraigo esas personas, yo atraigo ese contexto, yo atraigo ese entorno que me va a ayudar a tener todos esos resultados que quiero. ¿Sí? Entonces dice, conviértete en lo único que nadie podría quitarte. Si tú te conviertes, porque es tan fácil pensar negativamente, que se los he dicho varias veces, porque estamos acostumbrados a pensar así. Pero si yo me convierto en esa persona que piensa todo el tiempo positivamente y yo me acostumbro a ser esa persona, nadie me puede quitar eso. Así mismo como llevo 25, 26, 28, 30, 40 años siendo esta versión y nadie me ha quitado eso, yo también puedo convertirme en esa versión que nadie me puede quitar. ¿Sí se dan cuenta? Y cuando yo me convierto en eso, empiezo a traer un contexto lleno de personas así. Y cuando yo atraigo las personas así, cuando yo, de hecho, no sé, los que llevan tiempo y los que están iniciando en este momento, saben la importancia de estar en este entorno. La diferencia que hay entre, no sé si llamarlo el campo vibratorio, la frecuencia, la energía que se siente en estar en este contexto. El estar en este contexto me trae una visión diferente a la vida, ¿sí? Y ya no depende de mí únicamente, depende de todo el grupo, cuando yo agrupo todas las cosas que están sucediendo en mi vida. ¿Por qué? Porque ya en este entorno y en este contexto empiezan a haber diferentes formas de pensar, diferentes maneras de ver la vida, empiezan a haber diferentes formas de decirme cómo ser y cómo hacer y cómo ver, a pesar de que sea lo mismo, ¿sí? Pero elijo conscientemente creer eso que mi contexto me está ayudando a creer. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo entiendo esto, yo me doy cuenta que, la vida tiene dos factores importantes que nos catalogan, que es la parte interna, que es cómo me siento, pero también la parte externa, que es lo que hago, depende cómo me sienta. Entonces, si yo trabajo internamente en mí, en actuar desde el amor, trabajo internamente en mí, en entender que los conflictos me van a ayudar a crecer, yo entiendo que lo único que tengo que hacer es, hacer. Si yo sé, como les decía al principio, si yo sé que tengo que publicar, publico. Si yo sé que tengo que grabar, grabo. Si yo sé que tengo que hacer X, hago X. Ya. ¿Por qué? Porque yo me comprometí con eso. Y listo. Si yo día a día me comprometo con ser la mejor versión y hacer todo desde el amor, no va a haber, no va a haber una resistencia máxima con eso. ¿Qué va a costar? Claro. Pero si yo sé que yo tengo que hacer eso porque me comprometí con hacerlo y eso va a hacer sentirme como siempre he querido sentirme, lo hago. Entonces, ese es mi mensaje de hoy. Dejemos de fijarnos en el futuro, dejemos de fijarnos en el algún día. Porque hay veces se nos va la vida creyendo eso. Se nos va la vida creyendo que va a haber un día mejor. Se nos va la vida... Tengo mi cámara. Quiero verles las caretas. Se nos va la vida creyendo que va a pasar algo, güey. Que va a pasar, un tornado de buena suerte y todo se nos va a solucionar. Y no. La vida la podemos construir y la podemos disfrutar muchísimo más en este instante, en el ahora. No hay nada mejor que este momento. No hay nada mejor que disfrutar la vida cuando está sucediendo, ¿sí? Y ya, y créanme que
recontextualizar estos conflictos, recontextualizar estos problemas que estamos viviendo con conciencia. O sea, es mi elección verlo de X o Y forma, de nadie más. A mí me pueden decir, mira Juli, mira las cosas así y mira mejor esto, pero nadie me va a poder obligar a verlo de esa forma. Yo conscientemente puedo elegir hacerlo, ¿sí? Y esa es mi invitación del día de hoy. Conscientemente elijamos ver la vida así, ver cada uno de los problemas, cada una de las circunstancias como una elección. Ya, y comprometámonos con hacerlo así. Levántense todos los días, es el ejercicio que les voy a dejar hoy. Háganlo. Así mismo como en las otras mentorías hemos hablado de los otros ejercicios y de los otros hábitos y de las otras herramientas. La única herramienta que yo les voy a dejar hoy es, parce, elijan conscientemente despertar todos los días agradeciendo y comprometiéndose con hacer todo desde el amor. Y ya, y créanme que la vida va a cambiar. La percepción de la vida va a cambiar, porque es que la vida no es nada, es percepción. No es buena ni mala, es percepción, es como ustedes elijan verla. Entonces, si ustedes conscientemente eligen verla, bien, así mismo se van a sentir. Si ustedes conscientemente eligen ver la vida como algo positivo, independientemente de los problemas, ya les dije, esto no les va a cambiar los problemas. Esto no los va a eliminar de un momento, ay, sí, voy a pensar que todo está bonito y todo va a estar bonito. No. Es, voy a ver cuáles son las circunstancias que me están pasando, que estoy viviendo, y conscientemente voy a elegir sentarme, así sean 5 putos minutos, a decir, ok, ¿qué me estás enseñando? A ver, vida, ¿qué es lo que me estás diciendo con esto que estoy viviendo? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Por qué me estoy molestando con esto? ¿Por qué estoy repitiendo esto? ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? Y cuando yo empiezo a entender que hay un mensaje detrás de eso, créanme, los problemas dejan de ser problemas y se convierten en regalos. Son regalos que nos van a ayudar a crecer, son regalos que nos van a ayudar a dejar de repetir esos patrones que estamos mamados de repetir. Pero tiene que ser consciente, tenemos que entender que dependes de nosotros, de nadie más. ¿Vale? Entonces,